Para hoy tenemos un episodio de diagnóstico de liderazgo. En estos episodios tomamos grandes líderes, imperios, organizaciones de la historia y usamos los marcos de diagnóstico de startups para analizar su efectividad, sus aciertos, sus errores, sacar lecciones que nos ayuden a liderar mejor. Mi nombre es Jorge Calle, te doy la bienvenida al podcast Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados. Hoy vamos a hablar de Roma. No vamos a hablar de Roma como datos escolares, no como una lista de emperadores. Vamos a hablar de Roma como una de las organizaciones más impresionantes que ha existido. Y vamos a usar el marco ascenso y declive para responder una pregunta muy útil. Si esta organización sigue como va, ¿qué trayectoria es más probable que construya? Vamos a tratar de pronosticar el futuro que tenía Roma en el año 117 después de Cristo. Trajano, el emperador, acababa de morir. Roma venía a alcanzar su mayor expansión territorial. Adriano estaba tomando el mar. Vamos allá. Un poco de contexto. Imagínense lo siguiente. Caminos cruzando continentes, legiones profesionales, puertos llenos, ciudades conectadas, impuestos, aduanas, acueductos. Una autoridad central que desde muy lejos todavía logra hacerse obedecer. En otras palabras, Roma no era solamente un imperio, era una máquina impresionante. Y además era una máquina que estaba en la cima. Bajo el emperador Trajano, Roma había empujado sus fronteras hasta el punto máximo, añadiendo las regiones de Dacia, de Arabia, de Armenia, de Mesopotamia. O sea, desde afuera se veía inmensa, se veía prestigiosa, se veía extraordinariamente capaz. Y entonces muere Trajano. Y entra el emperador Adriano. Adriano hace algo que es fascinante. En vez de seguir empujando el mapa sin frenos, abandona regiones como Armenia, como Mesopotamia, y empieza a fortalecer fronteras más defendibles, dedica gran parte de su reinado a recorrer el imperio, inspecciona las tropas, mira desde cerca cómo está funcionando la maquinaria romana. Si, por ejemplo, el muro de Adriano en Inglaterra, en la actual Inglaterra, cuya construcción pues, comenzó pocos años después, terminó siendo casi un símbolo de ese cambio de lógica de Roma. Y esa sola escena nos dice mucho, porque cuando una organización pasa de vamos por más a cuidado, ahora hay que sostener bien lo que somos, normalmente no es porque se volvió débil, al contrario, es porque quizás se volvió tan grande, tan compleja, tan costosa, que el siguiente reto ya no es conquistar más. El siguiente reto es quizás no desordenarse por haber llegado tan lejos. Y ahí es donde este diagnóstico se vuelve valioso. Porque ascenso y declive no mira solamente si una organización se ve fuerte o débil, sino que mira algo que es más difícil y algo más útil, y es la trayectoria que ya viene construyendo. Entonces vamos al diagnóstico. Primero, dirección. Roma en el año 117 después de Cristo tiene dirección, muchísima dirección. Sabe quién es, sabe mandar, sabe expandirse, sabe presentarse como el centro del orden. No estamos viendo una organización confundida, ¿no? La trayectoria de Trajano lo deja muy claro, visión, iniciativa, una idea fuerte de misión imperial. Pero aquí empieza a aparecer una diferencia muy importante, y es que no es lo mismo liderar una etapa de expansión que liderar una etapa de consolidación. ¿Sí? Expandirse entusiasma, consolidar exige más madurez. Y aquí, por eso esta escena histórica ayuda mucho. Trajano empuja el mapa hasta el límite, Adriano recibe ese mapa y en los hechos pues dice algo distinto, y es un momento, no todo lo que se puede conquistar se puede sostener igual de bien. Y por eso el abandono rápido de Armenia y de Mesopotamia no nos suena a cobardía para nada, sino que suena a una organización que ya entró en una etapa donde el criterio empieza a importar más que simplemente el impulso, ¿sí? Esto nos enseña algo muy poderoso sobre el liderazgo. Hay líderes excelentes para abrir camino, pero no todos son iguales de buenos para poner límites, para concentrar y para proteger. Entonces, el veredicto de esta dimensión de dirección es que Roma tiene en este año una dirección fuerte, pero ya está entrando en una etapa donde liderar bien ya no consiste en querer más, sino que consiste en empezar a elegir mejor. Segundo, acción o ejecución. Aquí Roma sigue estando fuertísima. Roma tiene ejército, tiene administración, infraestructura, impuestos, logística, tiene capacidad real para mover personas, recursos y decisiones a una escala que es realmente impresionante. La propia fama de Trajano y de la administración imperial se apoya en esa capacidad enorme de ejecución. Entonces, si uno mira solo la acción y la ejecución, pues uno diría esta organización está poderosísima. Y tendría razón.
Pero aquí entra una de las preguntas más útiles de todo este episodio y es, ¿toda esa ejecución, toda esa acción sigue siendo señal de salud? ¿O una parte creciente de esa ejecución ya se está gastando en sostener una complejidad demasiado grande? Porque no es lo mismo moverse mucho para construir bien que moverse mucho para evitar que todo se desordene. Aquí la anécdota de Adriano es muy buena. Adriano pasó años viajando por el imperio, inspeccionando provincias, tropas. ¿Eso revela fortaleza? Sí, pero también revela que sostener Roma ya exigía muchísima atención directa. La máquina seguía siendo impresionante. El problema es que ya empezaba a pedir demasiado y eso también pasa hoy en nuestro mundo empresarial. Hoy hay empresas que impresionan muchísimo desde afuera, todo se mueve, sale, las cosas corren rápido, pero por dentro ya hay demasiada energía yéndose en coordinación, en seguimiento, en corrección, en contención. Entonces, veredicto para esta dimensión de acción, de ejecución de Roma. Una acción muy alta, pero cada vez más consumida por sostener complejidad en vez de abrir futuro con la misma libertad. Tercero, cultura. Aquí está una de las partes más finas de esto. Roma seguía teniendo disciplina, seguía teniendo orgullo, jerarquía, seguía teniendo sentido del deber. Si no hay duda de que la cultura romana seguía proyectando mucha fuerza. De hecho, la época de Trajano, de Adriano, de Antonino Pío, de Marco Aurelio, quedó asociada a una de las etapas más estables, más majestuosas del imperio. Pero Roma no venía solo de ese momento brillante, sino que venía de una historia mucho más larga. Y en esa historia ya se habían abierto grietas importantes, ¿sí? Y vemos un cambio de clima, por decirlo de alguna manera, muy fuerte. La vieja República Romana había descansado mucho más en hábitos compartidos, en límites no escritos, en una cierta idea muy fuerte de lo honorable en la vida pública, lo que ellos llamaban el mos maiorum, las costumbres de los ancestros. Pero desde la crisis de los Graco en adelante, antes de Julio César, la política romana se fue volviendo más agresiva, más violenta, más cargada de ambición, sin frenos. De hecho, los historiadores la describen ese periodo como un punto de quiebre donde la violencia y hasta el asesinato entran de lleno a ser parte de la vida pública romana. Dicho de una manera más simple, Roma seguía siendo fuerte, pero ya no era igual por dentro. Esto es muy importante, porque una organización puede conservar el uniforme, la reputación, la disciplina visibles, mientras que por dentro ya perdió parte del fundamento que antes la hacía más sana, ¿cierto? Entonces, en el caso de Roma, ¿cuál es el veredicto de cultura? Una cultura fuerte en disciplina y en orgullo, pero muchísimo más débil en el tipo de fundamento interior que antes sostenía mejor a Roma, ese fundamento que la llevó a ser lo que fue. Cuarto, adaptabilidad. Aquí Roma muestra algo valioso. Roma todavía sabe cambiar, y eso cuenta a favor. Adriano no se aferra ciegamente a la lógica de expansión de Trajano. Él ajusta, reordena, consolida, refuerza fronteras. Hablamos antes del muro de Adriano en Britania, que resume muy bien ese cambio. Si el mapa deja de gritar más y empieza a decir, hazlo sostenible. Eso habla, creo yo, bien del liderazgo de ese momento. Pero deja ver también algo importante, y es la necesidad misma de cambiar de lógica, y eso ya nos dice que el modelo anterior está llegando a un límite importante. Roma ya no estaba en una etapa donde más territorio significara automáticamente un mejor futuro. Ahora la pregunta era otra, y era, ¿puede esta organización convertir su tamaño en algo sostenible? Esa es una pregunta dura. ¿Por qué? Porque crecer es difícil, pero sostener bien lo que ya creció muchas veces es todavía más difícil. Entonces, veredicto de adaptabilidad para Roma. Una adaptabilidad real, pero ya no para seguir expandiendo el modelo, sino para evitar que el modelo se vuelva demasiado pesado para sí mismo. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Ascenso y declive. Si uno junta las cuatro fuerzas, esta sería la lectura nuestra. Roma en el año 117 después de Cristo no parece una organización en una caída inmediata, pero sí parece una organización cuyo ascenso ya empezó a agotarse, cuya grandeza puede volverse demasiado pesada para sí misma si no corrige a tiempo. Ese es el veredicto. No es un colapso inmediato, no es una caída mañana, no es una decadencia incluso tan obvia, pero tampoco es una frase tan blanda. Entonces, ¿cuál es el veredicto principal? Un ascenso agotándose, ¿sí?, sin una corrección profunda
Roma va a entrar en estancamiento imperial y en una fragilidad futura. ¿Por qué? Porque la dirección sigue siendo fuerte, pero ya exige más renuncias estratégicas. La ejecución está siendo altísima, pero cada vez está más absorbida por sostener complejidad. La cultura tiene fuerza visible, pero no está descansando sobre el mismo piso interior, esa base moral real de antes. Y la adaptabilidad existe, sí, pero ya está reaccionando a una escala que empieza a tensar el modelo entero. Y aquí está para mí uno de los grandes poderes de este diagnóstico de ascenso y declive. Muchas organizaciones no caen porque les falta esfuerzo, sino que caen porque no leen a tiempo la trayectoria que ya están construyendo. Y eso es exactamente lo que este diagnóstico busca hacer visible. ¿Qué terminó pasando? Aquí viene lo interesante. Roma, de hecho, no se derrumbó al día siguiente, ni mucho menos. De hecho, después de Adriano, todavía vino una etapa fuerte. Ahorita lo dijimos. Antonino Pío, Marco Aurelio, ellos siguieron formando parte de un periodo de gran estabilidad, de paz interna, de prosperidad relativa. Pero más adelante sí crecieron problemas muy serios. Inestabilidad política, usurpaciones, presión creciente sobre el gobierno imperial, dificultades cada vez mayores para sostener con la misma firmeza la integridad del sistema. De hecho, la síntesis de muchos historiadores sobre la etapa posterior hablan de expansión y de consolidación primero y luego de deterioro político y administrativo más adelante. Entonces, pues, visto desde el año 117, el mejor pronóstico no habría sido Roma calla, sino que habría sido el siguiente. Si Roma no logra convertir su grandeza en una estructura cada vez más sostenible, su propio tamaño va a empezar a jugarle en contra. Y en buena parte eso es lo que terminó pasando. Vamos a unas lecciones de liderazgo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, llegar a la cima no elimina el riesgo, sino que lo cambia. Entonces, por ejemplo, una empresa puede pasar de pelear por sobrevivir a pelear por no desordenarse, por haber crecido demasiado. Una segunda lección, de muchas, crecer y sostener bien no son la misma capacidad. Ahí es donde vemos, por ejemplo, a un fundador que puede ser excelente abriendo líneas de negocio, pero mucho menos bueno cerrando frentes, poniendo límites, consolidando la operación. Una tercera lección. Una organización puede seguir viéndose muy fuerte mientras ya se está volviendo demasiado pesada por dentro. Sí, desde afuera todo se ve exitoso, pero por dentro coordinar cuesta demasiado, mantener el orden consume cada vez más energía. Podemos sacar muchas más lecciones, pero quiero que se queden con esas tres. Ahora, pongamos esto en práctica. Yo quiero dejarles una sola práctica, ¿listo? Para esta semana. Los invito a que identifiquen una sola cosa en su organización, incluso en su vida personal. Una cosa que siga funcionando, pero que ya se ha vuelto o se siente más pesada de lo que debería. Sí, no hagan listas largas, escojan una cosa y háganse la siguiente pregunta. ¿Qué decisión estoy evitando para que esto vuelva a ser más claro, para que vuelva a ser más ligero, más sostenible? Y luego los invito a que tomen una decisión concreta esta misma semana. Puede ser cerrar algo, poner un límite, sacar una prioridad, redistribuir una responsabilidad. Sea lo que sea, la idea central es esta. Madurar no siempre consiste en cargar más, sino que muchas veces consiste en darnos cuenta de que hay cosas que ya se volvieron demasiado pesadas y que tenemos que corregir a tiempo. Entonces, pues dicho esto, si en la organización donde ustedes están quieren ver con más claridad no solo cómo están funcionando hoy, sino hacia dónde se están moviendo, el diagnóstico ascenso y declive existe precisamente para eso, para ayudar a responder una pregunta crítica. ¿Hacia dónde va realmente esta organización y qué la está moviendo en esa dirección? Porque muchas organizaciones no necesitan más esfuerzo, sino que necesitan algo que es más valioso, y es leer a tiempo la trayectoria que ya vienen construyendo. Para eso existe ascenso y declive. Si quieres conocer cómo aplicarlo en tu organización, puedes encontrar la información en los enlaces del podcast. Y si este episodio te resultó útil, como siempre, por favor, suscríbete, califícalo, compártelo con otras personas que también quieran liderar mejor. Yo soy Jorge Calle. Gracias por escuchar Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados hoy. Éxitos y lidera el camino. Chao, chao.